palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana nuevamente saludándoles en el nombre del Señor y acompañándoles en un estudio más que tenemos para este día. Agradecerles una vez más por permitir llegar a todos ustedes a través de estos medios que tenemos y que el Señor pueda iluminarnos para que estos estudios puedan ser claros y también ayuden para que nosotros podamos elegir entre el bien y el mal. En estos momentos vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos agradecerte por este momento que nos permites llegar y que toda esta palabra que día a día sale nos provenga del labio humana, sino de ese poderoso Dios que nos ha llamado y que ahora vuelve a llamarte a ti para que puedas escuchar su voz y puedas buscar por ti solo el mensaje poderoso de Dios. Te doy una cordial bienvenida. Tu amigo y hermano Eduardo nuevamente te acompañará en estos momentos en este estudio. Para iniciar, vamos a pedirle la dirección a nuestro Señor y que Él pueda ayudarnos a entender su palabra. Oremos. Señor maravilloso, en este día agradecerte porque nos permites nuevamente estar en este lugar y poder, Señor, realizar estos estudios y que todo lo que hagamos, Señor, se haga siempre de acuerdo a tu voluntad. Dios mío, sin duda que tú, Señor, nos proteges, nos cuidas y que tú, Señor, nos diriges a todo lugar si nosotros pedimos tu dirección. Dios mío, queremos caminar contigo. Si estamos andando mal, Señor, perdónanos, porque no somos dignos de ser llamados tus hijos, pero a través del Señor, de tu grande amor que tuviste por nosotros, tu Señor nos da la oportunidad de vida. Dios mío, en estos momentos, permítenos, Señor, abrir tu santo libro para poder saber tu verdad. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula El día de expiación. Un día muy especial para el pueblo, para que pueda encontrarse con el Señor y que puedan arreglar las cuentas que durante todo el tiempo habían tenido. Es el día de expiación, ese día especial que a la vez de temor, pero también de alegría, ya que el pueblo tendría que ser limpiado. Vamos a ver lo que nos dice la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cuándo se realizaba el día de expiación para quitar el pecado del santuario? Durante los días que ya hemos venido estudiando, durante cada día se presentaba un cordero para perdón de los pecados, pero una vez al año. Ahora vamos a ver qué sucedía. En el capítulo de Levítico 23-27, Levítico 23-27, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice así, 23-27. El 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Dice el 10 o el 10º día, el 10 del 7º mes, será, dice, día de expiación. La palabra de Dios nos dice que el 10 del 7º mes, o sea, si hablamos en nuestro tiempo literal, en nuestra fecha literal,
hablamos del 10 de octubre. Cada 10 de octubre se realizaba esta fiesta que era espiritual, que era un momento tan maravilloso para el pueblo, para que pueda encontrarse con el Señor. Ese día era el día de ajuste de cuentas, donde todo el pueblo tenía que confesar sus pecados y tenía que el sacerdote poder comunicarse con Dios y poder pedir el perdón de los pecados. Dice en el capítulo de Levítico 23-27, el 10 del día del séptimo mes. Entonces la pregunta decía, ¿cuándo se realizaba el día de expiación para quitar los pecados del santuario? El 10 de octubre, ¿no? Esa es la respuesta. Vamos a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, aunque los pecados del pueblo fueran perdonados en la expiación diaria, sus pecados todavía existían, acumulados en el santuario. ¿Qué ceremonia era realizada una vez al año para eliminar simbólicamente sus pecados pasados? Levítico 16:16. Vamos a ver lo que nos dice Levítico 16:16. Dice, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos los pecados. De la misma manera hará también con la tienda de reuniones que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dice que así como el santuario era purificado, era limpiado de las impurezas, dice, también los israelitas tenían que ser limpiados, dice, que iban a ser limpiados su lugar o su lugar de residencia, sus puntos de reuniones. Y en este caso vemos que el Señor tenía que limpiar también esas residencias para que pueda completamente eliminarse el pecado. Porque durante todo el tiempo se presentaba esta ofrenda para perdón diario de sus pecados, pero en el séptimo mes, que era el día de la expiación, había una limpieza simbólica total. En otras palabras, podríamos decir que era el día de salvación, el cual hombre que no estaba confesado o limpiado de sus pecados tendría que ser condenado. Y hombre que sus pecados habían sido limpiados, dice que el Señor borraba esos pecados. Interesante. Hay algo muy curioso en esta parte. En el santuario eran almacenados todos los pecados y por esa razón se realizaba este evento, ya que el santuario estaba lleno de pecados. Simbólicamente en este tiempo vemos lo mismo, ¿no? El Señor tendrá que purificar el santuario celestial. ¿Y cuándo será ese momento? Veremos adelantando un poquito lo que el estudio dice, que en símbolo el Señor saldrá del lugar santísimo y vendrá a pagar a cada uno según sea su obra. Entonces la pregunta decía, aunque los pecados del pueblo fueron perdonados en la expiación diaria, sus pecados todavía existían, acumulados en el santuario. ¿Qué ceremonia era realizada una vez al año para eliminar simbólicamente sus pecados? Dice el día de la expiación. El día de la expiación. ¿Cuándo era esto? El 10 de octubre, ¿no? El séptimo mes. El séptimo mes era el día de expiación. Entonces, mi querido hermano, nosotros nos damos cuenta de que es importante para nosotros entender este mensaje, porque nosotros tenemos que comprender
lo que Dios está realizando en estos momentos, lo que nuestro Maestro que vino aquí a morir está haciendo por nosotros. Vamos a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué debía hacer el sumo sacerdote antes de hacer expiación por el pueblo? Levíticos 16:11. Dice así, Aarón tomará el becerro para su expiación y hará la reconciliación por sí, por su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación. Es interesante que el sacerdote era el principal personaje en ese momento, ya que él tenía que estar primeramente a cuentas con el Señor. En ese momento era un espacio tan delicado y a la vez temeroso, ya que si Aarón no había hecho el trabajo conforme a lo que el Señor había dicho, él moriría y pagaría toda la culpabilidad de todo el pueblo. Por esa razón dice el texto que Aarón tomará el becerro para su expiación y hará, dice, reconciliación por sí y por toda su casa. O sea, él era la cabeza del pueblo y también de la casa, y si la casa no estaba limpia, él tendría que pagar las consecuencias. Increíble, ¿no? Increíble, pero es importante nosotros entender esa parte. Entonces, ¿qué dice acá? La pregunta decía, ¿qué debía hacer el sumo sacerdote antes de hacer expiación por el pueblo? Tenía que reconciliarse, dice, por sí mismo y también por su casa, ¿no? Tenía que hacerlo, dos partes importantes. En este tiempo que nosotros estamos, también somos responsables como sacerdotes de casa, hacer a cuentas con el Señor, nosotros mismos y también por nuestra casa. Así como Job cada mañana se despertaba y oraba por sus hijos y presentaba ofrenda, sabiendo que era el responsable de todas las cosas que sucederían, ¿no? Ya sean para buena o para mala, pero de alguna manera él tenía que tomar en cuenta su situación. Entonces, la pregunta decía, ¿qué debía hacer el sumo sacerdote antes de hacer expiación? Dice, a hacer reconciliación por sí mismo y por su casa. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál era el procedimiento con el macho cabrío, ofrecimiento por el pecado? ¿Cuál era el procedimiento? Vamos a ver lo que dice en el capítulo Levítico 16, 15 al 19. 15 al 19 dice así. Después degollará el macho cabrío para el sacrificio de la expiación por el pecado del pueblo. Va a degollar el macho cabrío, dice. Entonces dice, llevará la sangre al interior detrás del velo. ¿En dónde es esto? En el lugar santísimo, ¿verdad? Y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Y qué hizo con la sangre del becerro? La esparcirá sobre el propiciatorio delante de él. ¿Dónde era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa del cofre del arca del pacto, ¿verdad? Ahí encimita rociaba la sangre y símbolo de que todo vamos a decir, el pecado estaba yendo a ese lugarcito pequeño, ¿no? Entonces dice el versículo, vamos a ver el versículo 16. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de reuniones que reside entre ellos y en medio de sus impurezas. También se hacía para las residencias, o sea, quiere decir, el pueblo también tenía que hacer eso, o sea, símbolo de limpieza total, ¿no? Dice, nadie entrará en la tienda de reuniones desde que Aarón entre a efectuar la reconciliación
en el santuario hasta que salga y haya terminado la reconciliación por sí y por su casa y por la congregación de Israel. Qué interesante. Aquí vemos que nadie podía, dice, entrar a las residencias hasta que Aarón haya salido del santuario. ¿Por qué razón? Porque imagínense que una persona no había confesado su pecado. ¿Quién sufría la consecuencia? Era el sumo sacerdote. En este caso, Aarón tenía que pagar las consecuencias. Por esa razón, el pueblo en ese momento entraba en un momento solemne. Estaba completamente en reverencia al Señor, ya que se estaba haciendo un evento maravilloso. Vamos a ver, entonces, la pregunta decía, ¿cuál era el procedimiento con el macho cabrío ofrecido por el pecador? Nos dice aquí, voy a leer de nuevo, dice, después degollará el macho cabrío. ¿Qué hacía? Dice el procedimiento del macho cabrío, lo degollaba, y después de degollarlo, ¿qué hacía? Dice, llevaba la sangre al interior, detrás del velo, y hacía expiaciones. O sea, llevaba esa sangre, símbolo de que todo el pecado tenía que ser cargado por alguien, ¿no? Y limpiado totalmente el pueblo, quedaba completamente limpio y el pecado ya no más lo tenía el pueblo. Qué interesante. Vamos a una pregunta más en esa misma parte. Dice, ¿a quién representaba este macho cabrío? Vamos a ver lo que dice en el capítulo de Juan 19, Juan capítulo 19, el versículo del 13 al 15. Vamos a ver lo que nos dice. Juan 19, del 13 al 15. Dice así. Al oír esas palabras, Pilato llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que se llamaba Ensolada, y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, aquí está vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey que César. Ahí se estaba cumpliendo la profecía que en el tiempo anterior estaba muriendo un macho cabrío, pero en este caso, simbólicamente, Cristo era literalmente el trabajo que por mucho tiempo se había realizado. Ahora Cristo estaba sufriendo la culpabilidad de todo el pueblo, cargando ese pecado para que el pueblo sea limpiado. En 1 Corintios, vamos a ver lo que nos dice. 1 Corintios 15:3. También vamos a ver lo que nos dice. 15:3. Dice así. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito de ese Cordero, y ahora se estaba cumpliendo nuevamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el conflicto de los siglos, la página 471 y 472 nos dice, el macho cabrío, sobre el cual caía la suerte para Jehová, debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar detrás del velo, adentro, la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. ¿Por qué? Porque también
recordando que el incienso representa las oraciones, o sea, una conexión directa de nuestro maravilloso Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la respuesta. Dice, ¿a quién representaba? A Jesucristo, ¿no? A nuestro Maestro. Vamos por una pregunta última. Dice, tan pronto como el santuario había sido purificado de las inmundicias de los hijos de Israel, ¿qué hacía el sumo sacerdote con los pecados que acababan de ser quitados? En Levítico 16, 20, 22. Levítico 16, 20 al 22. Vamos a ver lo que nos dice el mismo libro, esperando que lo que hemos leído haya sido comprendido. 16, 20 al 22, dice así. Cuando haya acabado de expiar el santuario, la tienda de reuniones y el altar, Aarón hará llegar al macho cabrío, y Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado por eso. Ese macho cabrío llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará el macho cabrío por el desierto. Qué interesante. Después dice de la ceremonia que se realizaba, dice que Aarón, dice, ponía las manos sobre ese macho cabrío que había sido echado en suerte y que había de pertenecer a ese mal. Simbólicamente, este macho cabrío que había entrado en suerte, dice que era puesto las manos, y todo el pecado que llevaba el sacerdote en este momento era transferido por esta imposición de manos, todo el pecado. Después de esto, por un hombre asignado, se le llevaba al desierto y se lo dejaba ahí, símbolo de que el pecado era sacado del pueblo para no más volver a ingresar. Esa ceremonia era maravillosa. Simbólicamente, en este tiempo sucederá lo mismo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, el pecador habrá sido limpiado su pecado. Si ha sido confesado, quedará limpio. Pero si no, quedará destruido, así como Satanás. Entonces, la pregunta dice, tan pronto como el santuario había sido purificado de las inmundicias de los hijos de Israel, ¿qué hacía el sumo sacerdote con los pecados que acababan de ser quitados? Le ponía sobre la cabeza del macho cabrío que había sido dejado o había sido apartado en suerte, y era llevado al desierto. Y en el desierto, pues, el macho cabrío tenía que ser muerto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Satanás morirá por causa del pecado que trajo al mundo. Entonces, mis queridos hermanos, esta lección nos ha servido de algo. Espero que ustedes en casita puedan meditar y puedan también leer, y que el Señor pueda ayudarlos a entender parte por parte lo que significa el plan de salvación para nuestro tiempo. Que Dios le bendiga, mi querido hermano. Bendiciones.